Durante años viví en aquel piso alquilado en las afueras de Salamanca. No era grande ni moderno, pero tenía luz por la mañana, silencio por las noches, y una pequeña terraza donde cultivaba mis pensamientos. Lo que para mí era refugio, para Rocío era motivo de burla constante. «Madre, no inviertes en nada, solo sobrevives», solía decirme con esa media sonrisa que dolía más que un reproche directo. Me dolía, sí, pero nunca le respondía. ¿Para qué discutir con quien cree que todo se mide en metros cuadrados y escrituras? Cuando enviudé, Rocío tenía apenas 16 años. Desde entonces trabajé sin descanso como maestra de primaria y con lo justo llegábamos a fin de mes. Ella lo sabe, aunque finge olvidarlo. En su mundo de muebles a medida y brunches con su suegra, yo era apenas una sombra del pasado que no encajaba con la estética de su presente. Una mañana de invierno, mientras barría el polvo acumulado del alféizar, encontré un sobre entre la publicidad del buzón. Pensé que era otra factura, pero no era una carta notarial. Un primo lejano de mi madre, del que apenas recordaba su rostro, había fallecido. Me dejaba una pequeña herencia, una suma modesta de dinero, y un terreno en Béjar con una vieja casona semiabandonada. Me senté en el sofá con la carta en la mano como si de pronto el mundo se hubiera detenido. No lloré, no grité. Solo respiré hondo y sentí algo que hacía años no sentía posibilidad. Pasé los días siguientes mirando en silencio las paredes desconchadas de mi piso, como si de pronto ya no perteneciera a ese lugar. Algo dentro de mí había cambiado. Tal vez era la idea de tener por fin algo mío, no grande, no lujoso, pero propio, y sin deberle explicaciones a nadie, ni siquiera a Rocío. No se lo conté a nadie al principio. Solo observaba los mapas, investigaba en internet y anotaba números en una libreta. La decisión crecía como una semilla bajo tierra, hasta que un día, sin decir una sola palabra, empaqué mis cosas, cerré la puerta del piso de siempre y tomé el tren hacia Béjar. La primera vez que vi la casa, una mezcla de polvo, silencio y abandono, me recibió como una vieja amiga. El tejado necesitaba arreglo, las persianas crujían al mínimo roce del viento y la pintura de las paredes colgaba como escamas. Pero aún así, supe de inmediato que ese lugar sería mi refugio. Firmé los papeles con manos firmes y corazón tembloroso. Pagué con la herencia y lo poco que había guardado en una cuenta que Rocío ni sabía que existía. Me entregaron unas llaves oxidadas dentro de un sobre marrón y en ese instante sentí que recuperaba algo que había perdido hacía años, el control de mi destino. Me mudé sola, sin anunciarlo a nadie. Dejé mi teléfono apagado por unos días y solo mandé un mensaje a Rocío diciendo que me iba a desconectar un poco. No sentí necesidad de justificar nada. Ella estaba demasiado ocupada entre proyectos, cenas sociales y planes con la familia política. Si yo era invisible en su vida, entonces también podía desaparecer sin levantar sospechas. Las primeras semanas fueron duras. Dormía en un colchón sobre el suelo, cocinaba con un hornillo eléctrico y me cubría con mantas antiguas que encontré en un arcón. Pero cada gotera reparada, cada baldosa limpiada, me daba fuerza. Me arremangaba el jersey, encendía la radio y me dedicaba a pintar. Las paredes pasaron del gris al blanco hueso. En el jardín planté lavandas al borde del camino de tierra. Me ensucié las manos con gusto. Un día encontré un viejo aparador lleno de carcoma. En lugar de tirarlo, lo lijé durante horas, lo barnicé y lo devolví a la vida. Así fui recuperando también pedazos de mí. Me sentía útil otra vez. No como madre, ni como viuda, ni como maestra retirada, sino como mujer. No quería que Rocío supiera nada, no por orgullo, sino porque intuía que si lo hacía, vendría con opiniones, con juicios, con ideas para mejorar lo que no le pertenece. Esta casa era mi secreto, mi regalo, mi conquista. Cada mañana al abrir las contraventanas y dejar que la luz entrara, sentía una paz que nunca antes había conocido. Hasta que un día, sin previo aviso, escuché un coche detenerse en la entrada y vi una silueta familiar bajando del vehículo. El sonido del motor rompiendo la quietud de la mañana me inquietó de inmediato.
Miré por la ventana entre las cortinas de lino y sentí un vuelco en el estómago al reconocer el coche de Rocío. Bajó con paso seguro seguida de Iván, su marido, que observaba el entorno con gesto calculador. No habían llamado ni enviado mensaje. Simplemente aparecieron. ¿Tú vives aquí?, preguntó Rocío al verme abrir la puerta con una ceja arqueada y esa sonrisa a medio camino entre la burla y la sorpresa. No me lo puedo creer. ¿Hace cuánto no sabíamos de ti?, añadió Iván dándome un beso rápido en la mejilla, como si quisiera marcar territorio con amabilidad forzada. Los invité a pasar. No porque quisiera, sino porque me parecía lo mínimo. Preparé café mientras Rocío recorría la casa como si estuviera evaluando una propiedad para una revista de decoración. Tocaba las paredes, corría las cortinas, abría y cerraba puertas con una familiaridad que me incomodaba profundamente. «Te ha quedado muy rústica», dijo mirando la estantería que había restaurado con mis propias manos. «No es mi estilo, pero bueno, al menos tienes algo tuyo, ¿no?». Yo no respondí. Me limité a sonreír, a servir el café, a observar cómo Iván salía al jardín y miraba hacia los lavandas recién plantados. Esto sería perfecto para mi madre, murmuró entonces él sin mirarme, como si hablara consigo mismo. En ese momento algo dentro de mí se tensó, no por la frase sino por el tono, esa mezcla de cálculo y ambición que no le había conocido antes. Mi hija lo escuchó pero no dijo nada. Solo cruzó los brazos y me lanzó una mirada que no supe descifrar. Hablamos de banalidades durante un rato más. Ellos me contaron de un viaje pendiente, de una reforma que planeaban en su piso de Madrid, de lo difícil que era encontrar un sitio tranquilo y amplio donde su suegra pudiera pasar largas temporadas. Cuando por fin se marcharon, cerré la puerta con llave y apoyé la espalda contra ella. Había algo en esa visita que no encajaba. Y lo peor era que en lo más hondo ya sabía qué era. Una semana después, aún no había digerido del todo la visita anterior, cuando oí de nuevo el sonido de un coche subiendo por el camino de grava. Esta vez Rocío no venía sola. Al abrir la puerta me encontré con su sonrisa amplia y detrás de ella, a milagros, su suegra. Alta, arreglada, con gafas de sol que no se quitó ni al entrar. «Hola, mamá», dijo Rocío con un tono de falsa dulzura. «Te traemos unas ideas. ¿Tienes un ratito?». No me dio tiempo a responder. Entraron como si fuera su casa. Rocío sacó unos papeles de su bolso, planos, imágenes impresas de cocinas rústicas, jardines con pérgolas, dormitorios reformados. Los extendió sobre mi mesa del comedor sin preguntarme nada. «Estuvimos viendo ideas para reformar», dijo entusiasmada. «Esta casa sería ideal para ella, ¿no crees?». Me giré lentamente hacia Milagros, que inspeccionaba la casa como quien recorre un hotel antes de reservarlo. «Tiene potencial», murmuró. «Aunque habría que tirar esa pared y abrir más luz en el salón. El baño también necesita cambiarse. Rocío me dijo que tú se la habías regalado, así que no me atreví a sugerir más». Me quedé helada. ¿Regalado? Sentí un zumbido en los oídos. Tragué saliva y miré a mi hija. Ella evitó mi mirada fingiendo revisar los planos. «Yo te la regalé», dije en voz baja, casi sin aliento. Rocío se rió nerviosa. «Bueno, mamá, dijiste que te daba igual quedarte aquí sola, que no ibas a necesitar tanto espacio. Y tú sabes que Milagros está mayor, no puede subir escaleras, necesita tranquilidad». La voz se me quedó atrapada en la garganta. Era una mentira descarada. Y sin embargo hablaban como si todo ya estuviera decidido. Milagros se sentó en mi sillón favorito, cruzó las piernas y me miró por encima de las gafas. Sería un cambio perfecto para mí. Esto con unos retoques puede ser un lugar de ensueño. Yo asentí en silencio, pero por dentro algo se endureció. Me di cuenta de que no podía quedarme de brazos cruzados. Si ellas ya tejían planes a mis espaldas, yo tendría que empezar a tejer los míos. No pude dormir en toda la noche. Las palabras de Milagros, la actitud de Rocío, la frialdad con la que hablaban de mi casa, como si ya les perteneciera. Todo me golpeaba con una fuerza que no podía disimular. A la mañana siguiente, llamé a Delfina, mi vecina y amiga, desde que llegué al pueblo. Siempre había sido discreta,
pero tenía una red de contactos que parecía tejida con hilo invisible. «Isolda, eso huele raro», dijo, tras escucharme con atención. «Mi primo Mateo es abogado en Ávila. Discreto, de confianza. Podemos ir mañana si quieres». Acepté. Al día siguiente tomamos el primer tren. En la pequeña oficina de Mateo le conté todo sin adornos. Él escuchó en silencio con el ceño fruncido y luego hizo unas consultas rápidas en su ordenador. Tras unos minutos levantó la mirada y dijo: «Aquí hay algo preocupante. Aparece un documento de intención de cesión familiar relacionado con tu casa. Según el sistema, es una formalización en trámite, pero la firma que figura es la tuya». Me quedé helada. ¿Cómo es posible? Jamás firmé nada. Mateo giró la pantalla hacia mí. Ahí estaba mi nombre, mi supuesta firma, una redacción vaga sobre voluntad de traspaso a favor de Rocío, fechado hacía 2 semanas. Me costó respirar. Delfina me agarró la mano con fuerza. «Esto es grave, Isolda. Si no lo detenemos podría avanzar como un acto legal. Pero si no hay original firmado de tu puño y letra, aún estamos a tiempo». Mateo me propuso iniciar un procedimiento, pero le pedí tiempo. No quería moverme aún. Necesitaba entender hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Guardé silencio. Salimos de la oficina con el sol cayendo sobre la estación. Delfina me miró preocupada, pero yo solo dije: «No voy a dejar que me quiten lo que me costó construir, pero tampoco voy a advertirles. Quiero ver hasta dónde llegan». Esa misma noche, en la soledad de mi habitación, abrí una libreta y comencé a escribir nombres, fechas, detalles. Ya no era una madre dolida. Ahora era una mujer en pie de guerra. Pasaron 2 semanas. En ese tiempo, cada mañana al abrir los postigos, sentía que la casa respiraba conmigo. Cada rincón que había pintado, cada lavanda que había plantado, cada grieta que había sellado con mis manos, todo eso me pertenecía. Y nadie iba a arrebatármelo. Fue entonces cuando decidí preparar una comida. No como muestra de reconciliación, sino como cierre de un ciclo. Llamé a Rocío. Fingí una voz suave, casi emocionada. «Hija, ¿qué tal si vienen a comer el sábado? Quiero compartirles algo importante». Ella aceptó enseguida sin sospechar nada. El sábado la mesa estaba servida en el jardín. Todo parecía cordial. Ensalada templada, guiso de lentejas, pan casero, copa de vino tinto. Milagros, como siempre, con gafas oscuras. Iván más callado de lo habitual. Rocío animada como si ya fuera dueña del terreno. Durante el postre, un flan que hice con mimo, me levanté en silencio, fui al interior y regresé con una carpeta de cuero burdeos. La dejé sobre la mesa, justo entre Rocío e Iván. «Antes de que sigáis soñando con paredes derribadas y baños reformados», dije con firmeza, «necesito que lean esto». Rocío frunció el ceño. Abrió la carpeta. Dentro había copias certificadas de la denuncia presentada, informes del notario que confirmaban la falsedad del documento y una memoria USB con la grabación de la conversación, donde Milagros decía textualmente que esto con unos retoques será perfecto cuando ya sea mío. Las cucharas se detuvieron. El aire cambió. Iván se apartó ligeramente. Milagros se quitó las gafas por primera vez. Esto no es necesario», balbuceó Rocío. «Podemos hablarlo». «No», ya no respondí firme. «A partir de hoy ningún integrante de esta mesa puede acercarse a esta propiedad sin mi autorización por escrito. Está todo en regla, legítimo, sellado». El silencio fue absoluto. La casa testigo mudo parecía contener la respiración. Yo recogí los platos con serenidad. Por fin tenía paz. Pero sabía que el juego no había terminado aún. Esa noche no pude dormir. El aire era denso, como si los ecos de la comida aún flotaran entre las paredes recién pintadas. Me senté en la cocina con una taza de manzanilla ya fría cuando oí golpes en la puerta. Era Rocío. Venía sola, sin Iván, sin Milagros, sin máscaras. «¿Qué pretendes, madre? Dejarme en ridículo así», dijo, entrando sin esperar respuesta. Me levanté lentamente. «No te dejé en ridículo.
solo expuse lo que estaba ocurriendo. Fuiste tú quien se puso en evidencia. ¿Y tú qué? ¿Ahora te crees dueña del mundo porque tienes una casita vieja en medio del monte? La rabia me trepó por la garganta, pero la contuve. No es una casita vieja, es mi hogar. Lo construí con mis propias manos, sin ayuda, sin favores, sin robarle nada a nadie. Yo no te he robado nada, no. ¿Y cómo llamas a falsificar mi firma a traer a esa mujer como si ya viviera aquí? Rocío me miró con los ojos húmedos, pero aún con la mandíbula tensa. Tú nunca me diste nada. Siempre tenías excusas. No hay dinero. Espera un poco más. Cuando pueda te ayudo. Y ahora resulta que te guardas una casa para ti sola. Mi voz salió más baja, más firme. No te di cosas, Rocío, porque no las tenía, pero te di lo mejor que supe: abrigo, comida, una educación. Me partí la espalda fregando escaleras para que tú estudiaras. Pero claro, eso no cuenta. Ella bajó la mirada y por primera vez en mucho tiempo no tenía respuesta. Siempre pensaste que eras mejor que yo, que porque estudiabas, porque te casaste con alguien importante, ya eras distinta, pero tú nunca tuviste valor para construir algo propio. Fue como si esas palabras rompieran un dique. Rocío se llevó las manos al rostro y se echó a llorar. No supe si era culpa, rabia, vergüenza. Solo supe que por fin la máscara había caído. Y en ese silencio húmedo comencé a ver la grieta por donde podría entrar un poco de luz. Pasaron apenas 2 días desde aquella noche con Rocío y ya el aire parecía distinto. No sé si era el silencio en casa o el peso que me había quitado del pecho al decirle por fin lo que llevaba años callando. Pero la paz no iba a durar. Milagros, herida en su orgullo y en su vanidad, comenzó a mover sus hilos. Desde su cuenta de redes sociales publicó una serie de mensajes venenosos. Hay personas que aparentan ser dulces, pero esconden amargura y envidia detrás de una sonrisa de abuela. No me nombraba, pero no hacía falta. Los que nos conocían sabían perfectamente a quién se refería. Me dolió más de lo que esperaba. No por ella, sino por la posibilidad de que gente del pueblo creyera sus palabras. La humillación pública es algo que nunca busqué, pero lo que no imaginaba era que la verdad ya se estaba abriendo camino por otros medios. Una vecina, Claudia, joven y entusiasta, había grabado parte de la cena. Había estado ayudándome con la cocina ese día y se quedó en la parte trasera mientras servíamos el postre. Su móvil captó el momento justo en que les entregaba la carpeta a Rocío, Iván y Milagros, sus rostros perplejos, mis palabras serenas pero firmes y sobre todo la evidencia. Claudia, harta de ver los comentarios injustos que circulaban, decidió subir el video completo a las redes. Ya está bien de manipular. Esta es la verdad de doña Isolda, escribió. En menos de 1 hora, el video se volvió viral en la comunidad. Los comentarios empezaron a llegar como un torrente. ¿Qué valor tiene esta señora? Así se defiende lo que es suyo. Una madre no se toca. Lo que más me conmovió fue ver a gente que apenas conocía, defendiéndome como si fuésemos de la misma sangre. Mientras Milagros era objeto de burlas, yo recibía flores en la puerta y tartas hechas por manos agradecidas. Mi dignidad, tantas veces pisoteada en privado, ahora tenía rostro y voz en público. Y eso de algún modo empezaba a curar lo que la familia no supo cuidar. Después de todo lo vivido, me senté una tarde en el porche con la brisa de la sierra, acariciándome las mejillas y el olor de las lavandas envolviendo el aire. Había aprendido que la sangre no siempre respeta lo que el alma construye y que los lazos verdaderos no siempre llevan tu apellido. Fue entonces cuando decidí cambiar mi testamento. Ya no sentía que debía dejarle esta casa a Rocío, no por venganza, sino porque entendí que ella no la quería como un hogar, sino como una conquista. Ese lugar que había levantado con mis manos merecía pertenecer a algo más noble. Así que contacté con un notario de confianza y lo dejé claro: cuando yo no estuviera, la casa sería para una fundación rural que atiende a mujeres mayores sin recursos, muchas de ellas abandonadas por sus propias familias. Que mi casa, la misma que Rocío despreció, se convirtiera en refugio para quienes el mundo olvidó. También hablé con Delfina.
Le propuse abrir un taller en el jardín, una pequeña escuela de jardinería para jubiladas de la zona. Ella no dudó ni un segundo. Juntas limpiamos el cobertizo del fondo, lo llenamos de macetas, herramientas, bancos de madera reciclada. El primer día llegaron 3 mujeres tímidas pero curiosas. Hoy ya son más de 15. Nos reunimos los martes y jueves por la mañana. Reímos, plantamos, compartimos café y silencios. Cada una trae una historia, un duelo, una cicatriz. Y todas se van con las manos manchadas de tierra y el corazón un poco más liviano. En el pueblo la gente comenzó a llamarme la señora de las manos verdes. Y aunque nunca me interesaron los títulos, ese nombre me hizo sonreír. Era como si por fin, después de tanto tiempo, estuviera sembrando algo que daría fruto más allá de mi propia historia. Porque entendí que hay herencias que no se cuentan en metros cuadrados ni escrituras. Y justo cuando pensaba que ya no tenía más que dar, recibí una carta que me hizo detenerme en seco. Los meses pasaron sin sobresaltos. Rocío no volvió a dar señales, ni una llamada, ni una carta. Al principio, cada vez que oía pasos en el sendero o el crujido de la verja, creía que sería ella arrepentida, dispuesta a tender algún puente. Pero no. El silencio se convirtió en su respuesta más elocuente. Un día me enteré por boca de Delfina que Iván había pedido el divorcio. Al parecer la tensión, los reproches y la vergüenza pública desgastaron lo poco que quedaba de aquel matrimonio. Milagros, por su parte, se mudó a una residencia privada en Ávila. Dicen que ya casi no sale de su habitación. No me alegro de su soledad, pero sí de que la mía se haya transformado en algo completamente distinto: libertad. Cada mañana riego mis plantas con devoción. Las lavandas están más altas que nunca, y los rosales que plantamos con las señoras del taller han empezado a florecer con una intensidad que me emociona. Es como si la tierra, después de tanto abandono, me estuviera devolviendo todo lo que le di. Las otras mujeres vienen cada semana con una energía nueva, con más preguntas, con más risas. Hemos creado algo hermoso, una red silenciosa de afecto y propósito. A veces, al final de la tarde, me siento bajo el limonero del patio y observo el cielo teñirse de naranja. Pienso en todo lo que pasó, en las veces que me callé por amor, en las veces que dudé de mi propio valor. Y entonces, en ese silencio lleno de viento y savia, comprendo lo irónico de todo. Solo cuando dejé de buscar la aprobación de los demás, incluso la de mi propia hija, empecé realmente a vivir. Cerré el portón de madera con calma, con esa paz que ya no me cuesta explicar. Porque esta casa es mía, sí, pero lo más importante es que la paz también lo es.